¿Empezamos por el principio? Ajá, claro. Lista. Fíjate que he vivido engañado toda mi vida. ¿Verdad? Porque tú eres Karina de Venezuela, Claro. pero resulta que naces en Perú. Sí. Cuéntame esa historia. La familia de mi mamá es peruana, entonces mi mamá conoce a mi padre en Estados Unidos. Ajá. Mi padre mucho más joven que mi mamá. Mi mamá en los años 60, divorciada con 3 hijos, se casa con este hombre judío, ella no era judía, y bueno, y con ese preámbulo horroroso, para ese momento queda embarazada de Karina, y mi papá le dice, ya va, dame un minuto, déjame ir a Venezuela, déjame explicarle a mis padres lo que ha pasado, espérame, no más tantito. Y ella se va para Perú y yo nazco ahí un poquito antes de tiempo. Así dicen, tú sabes que todas las mamás de antes siempre nos tuvieron antes de tiempo. Claro. No 7 mesinos, 6 mesinos. Y ahí nací. Pero mi mamá es peruana. Pero tú vives toda tu vida en Venezuela. Sí. En Caracas. Sí. Te cuento más. En ese matrimonio mi mamá dice, entonces tú quieres que nuestros hijos sean judíos. Y él dice, por supuesto. Entonces ella, como muchas de las mujeres que se convierten, nos metió en un colegio, a mi hermano y a mi hermano Moshe, y a mí nos metió en un colegio ortodoxo. O sea, yo no me puse una falda, un pantalón hasta que yo tenía 12 años más o menos. Oye, ¿y qué estudias tú? O sea, vas a la primaria, supóngome yo, después la secundaria. Sí, y luego entré en la Universidad Católica Andrés Bello. Es lo que me brincaba, la Universidad Católica. Pero no es católica, nomás se llama le llaman así, ¿no? exacto, se llama así. Empecé el primer año de comunicación social, entre varias, pero bueno, ahí fue el momento, ahí fue el minuto que me cambió la vida. El minuto cambió tu destino. Exactamente, ahí me hice muy famosa realmente de un día para el otro, fue muy rápido ese proceso. Entonces yo dije, ¿sabes el típico cuento? Yo regreso el año que viene, ¿no? Yo voy a darme la oportunidad de vivir este accidente de haber sido famosa y pues lo viví y me quedé atrapada en esto. Pero no me queda claro. Entras a la universidad. Sí. ¿Y cómo te haces o por qué te haces famosa? Bueno, ¿Qué es lo que te lleva a que... ¿Desde cuándo estabas tú cantando? Bueno, yo siempre canté, pero canté en el colegio, como canta cualquiera o cualquiera que tiene ese don, ¿no? Ese regalo. Pero mi hermana que trabajaba en la disquera y mi hermano que me llevó a una audición para él, yo le dije, no, yo te hago los coros y vamos los dos. Y bueno, yo hice la audición para él. O sea, él era el que iba a apostar en la disquera. ¿Tu hermano iba a ser cantante? Mi hermano, él era el cantante, él era como el artista de la familia. Y yo lo acompañé, sí, yo te hago los coros y bailo atrás y no sé qué. Y la gente se fijó mucho en mí y me llamaron y a mí me parecía todo muy divertido. Y así firmé el contrato con Sono Rodén en esa época, hace muchísimos años. Y ellos me invitaban cuando yo estaba libre, por supuesto, porque yo estaba en el colegio todavía, en la prepa, que llaman aquí. Sí. Entonces yo iba para mis programas, el bachillerato, exactamente. Y yo iba para programas, o sea, pero todo muy, cuando yo pudiese y en mi tiempo. Y de repente esta cuestión, este disco, cuando sacaron el disco, empezó como como si se hubiese hecho viral en ese momento, pero por supuesto sin las avenidas que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo cambia la vida de una muchacha que va a la universidad, que se sabe que tiene buena voz, que es entonada, que baila, que es rítmica, a de repente una persona que se hace popular, no sé si de la noche a la mañana, pero en un corto periodo de tiempo? Sí, muy corto. Hay una anécdota muy rapidita que tengo que también ponerle un poco la atención. La primera vez, lo primero que yo hice en realidad antes de mi primer disco fue una participación en un disco de varios artistas de esta misma disquera, en la misma tónica del juego. Y no, sí, méteme, ay, ok, chévere. En un disco que era inspirado en una obra teatral de Juan Pablo II. Okay. En su primera visita a Venezuela en 1985, a mí me meten en ese disco que se llamaba El Taller del Orfebre, y de todo ese disco, que eran 10 o 12 temas, el único tema que sobrevive y se hace popular es el mío. ¿Cuál cantabas? Entonces se llamaba Zapatos de Tacón Alto. Quiero unos zapatos de tacón alto, quiero ser tan alto como tú. Era una cosa así como muy infantil. Perfecta, porque además estaba inspirada en una obra que el Papa había escrito. Entonces, de alguna manera, si todos estos pequeños accidentes de la noche a la mañana me cambian la vida, yo tengo obviamente que dejar la universidad, porque
ya, o sea, fue una ebullición muy grande. Me empiezan a pedir, me empiezan a contratar en todos lados. Entonces, lo primero que cambia es ese anonimato y empiezas a hacer un poquito de todo el mundo, ¿no? Y un poquito hacer todas estas cosas que la gente te va pidiendo. Pero el primer gran éxito de niveles internacionales tuyo, Sí. corrígeme, ¿Sé cómo duele? No te tengo nada que corregir, ese es. Sí, Sé cómo duele. ¿En qué año habrá sido este? 87, sí. Y era el soundtrack de una telenovela. Sí, fíjate cómo vuelven a pasar cosas locas, de una telenovela peruana. Y yo fui el tema de esa telenovela en Venezuela, eso también fue impresionante y de ahí me trajeron directamente a México, porque en uno de los Miss Venezuela, que eran además, como todo el mundo lo sabe, fastuosos, ostentosísimos, bellísimos, eran unos shows, invitaron, uno de los maestros de ceremonia de ese Miss Venezuela en el que yo participé, fue Raúl Velasco. Y él se quedó como muy impresionado y todo. Bueno, y él fue de alguna forma el que me trajo para acá. Les quiero decir para las nuevas generaciones que Sí. no lo saben que Raúl Velasco fue el ábrete sésamo de este Sí, país. sí. Era el rey Midas. Lo que él tocaba, si él quería, decidía que se convirtiera en oro. Así es, así Entonces es. tenía un programa importante que se llama Siempre en Domingo, Muy que importante. tenía muchas horas de duración en domingo y era visto en muchos países y era la gran plataforma de lanzamiento de los cantantes en América Latina. Correcto. Y de España. O sea, ¿quién no venía? O sea, en español.com era siempre en domingo. Eso era una plataforma inmediata. ¿Y con qué te encuentras? ¿Qué hayas en México? Yo no tenía mucha perspectiva porque todo esto me fue pasando. O sea, yo no tenía ese plan, esa cosa de quiero ser y ahora quiero llegar. No, me fueron pasando las cosas, como te dije al principio, de manera un poco accidental. Claro, accidentes muy felices, muy, wow, yo no sabía, bueno, te vamos a dar, y todo muy informal, todo muy, sin mucha expectativa. Entonces las cosas se Sin fueron... planearlo. Sin planearlo. Entonces vine para acá, un país totalmente nuevo para mí, que yo nunca había visitado, culturalmente riquísimo, muchísimo más grande que Venezuela y, en fin, o sea, todo era impresionante, la comida, la gente, la televisión era como el pequeño Hollywood, ¿no? de Latinoamérica, entonces todo era maravilloso. Con eso me encontré en México. Oye, ¿y cuántos años de carrera seguiste? Porque después Fue muy breve, tomas sí. una pausa en tu carrera. Sí. ¿Qué te hace tener una pausa, Karina? Bueno, yo creo que el mismo producto de que todo me fue como llevando, como arrastrando. Ajá. Esa consecuencia del accidente. Yo dije, ya va. Un momentico, no me empujen más. Ya va, paren el mundo que me quiero bajar.